Un saludo a todos los que siguen el blog del Archivo Musical de Caldas de la Facultad de Artes y Humanidades. Hoy estamos grabando en el auditorio de la Biblioteca Salmona y estamos en compañía del maestro Carlos Andrés Mejía Zuluaga. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias por la invitación, un placer para mí estar aquí. Como siempre, empezamos con los compositores queriendo conocer su herencia musical. Entonces queremos saber qué antecesores tienen músicos o compositores. Pues compositores, hasta donde entiendo, no conozco, pero mi abuelo materno, Abel Zuluaga Aristizábal en Manzanares, mi familia toda es de Manzanares Caldas, él fue flautista aficionado, él realmente se dedicaba a la fotografía, pero tocaba flauta y era un entusiasta de la música clásica impresionante al punto de que consiguió hacer las gestiones con la alcaldía de Manzanares, eso estamos hablando de los años 50, de llevar la Sinfónica de Colombia a Manzanares en 2 ocasiones, una locura pues, o sea. Entonces digamos que por ese lado creo que definitivamente hay al menos una afinidad hacia el amor por la música. Y un tío, hermano de mi papá, es músico popular, de música colombiana, que Aníbal Mono Núñez hace años, pues, o sea, cuando el Mono Núñez recién comenzaba, ellos estaban participando con un grupo que todavía existe, que se llama Cantar Latino, Fabio Mejía, y su esposa, ella sí es compositora, pues no es familia mía directa, pero es una súper compositora de música colombiana, Clarena Vergara, es increíble, y, y bueno, digamos que ese ha sido como al menos familiarmente, como mi antepasado musical de alguna forma. Bueno, cuando tú entras en la Universidad de Caldas, tenías una cultura musical muy amplia y en general una cultura muy amplia. ¿A qué crees que se debe eso? Pues honestamente yo creo que debe ser la pasión a veces un poco desmedida, tengo que aceptar por la música, pero yo tengo que declarar que mis conocimientos formales de música se dieron muy tardíos. Yo empecé realmente muy tarde, yo empecé a estudiar, yo entré al curso básico de música en enero, febrero de 2001 y empecé a estudiar también clases privadas de piano con la maestra Marina González, nuestra profesora, nuestra querida Marina, pero antes de eso yo no había estudiado gramática en la vida, realmente. Mis primeras clases de gramática fueron con Mónica Gallego, con la arpista. Pero digamos que en el momento en que yo me di cuenta que mi vocación era irrevocablemente la música, pues no sé, yo supongo que un deseo muy intenso de conocer y de saciar una necesidad espiritual que básicamente me parece a mí que es lo que es, pues me llevó como a acelerar mucho el paso hacia, digamos, hacia un encuentro cada vez más cercano con la música, inicialmente pues con el piano y con la composición, que fueron, digamos, como las dos vertientes que desde el principio empecé a asumir. ¿Y por qué empezaste entonces tan tarde a estudiar esos estudios superiores? Pues por alguna extra, esto suena rarísimo, pero a pesar de que en mi familia, mi papá y mi mamá cantan, ¿no? Ellos no son profesionales, cantan muy lindo, ellos dicen que no, pero realmente son súper afinados, rítmicamente súper bien. Mi mamá tiene una voz hermosa de mezzo, mi papá es un bajo profundo que baja como hasta un mi por allá, una línea adicional por abajo de la clave de fa, una cosa impresionante. Y más, yo creo. Tienen voces muy lindas y yo siempre he tenido un acercamiento a la música, pero muy lúdico, creo yo, muy desde los juegos, muy desde encontrarnos en la familia y mi tío empieza a cantar con su esposa todo el repertorio de música colombiana habido y por haber, de bambucos, pasillos, torbellinos, cumbias, y pues básicamente como, simplemente, canto con ellos, nos divertimos, es una cosa familiar. Y en mi casa siempre hubo un órgano con pedales, un Yamaha de pedales, eh, y yo lo tocaba, pero básicamente hacía era todo a oído. Y en una ocasión tuve una profesora en Pereira, tenía yo 13 años, 14, 13, pero realmente yo recuerdo que las clases con ella eran más como seguir unos dibujitos donde mostraban la posición que la mano ponía en el teclado. Entonces, digamos, yo no se me olvida nunca, ponían por ejemplo la menor y la menor siempre estaba en primera impresión, do mi la, y do mayor pues estaba en fundamental, do mi sol, pero la menor no era sino eso, pues en ese momento para mí. Entonces, bueno, listo, yo pongo la mano así, pongo la mano así, y entonces pues básicamente lo que hacía era imitarla a ella. Y siempre fue un poco
realmente sí, o sea, como nunca me lo planteé muy seriamente por alguna extraña razón. Y, y digamos que el descubrimiento de, digamos, de la vocación total hacia la música fue de una manera también bastante particular. Un amigo guitarrista que había comenzado, porque es que yo comencé a estudiar ingeniería de alimentos, por cierto. Yo me gradué en Pereira, tengo un año de servicio militar y luego dijo, listo, a mí me gustan las ciencias, me gusta la biología, me presenté en Pereira para administración del medio ambiente, pasé en la tecnológica, me presenté en ingeniería de alimentos aquí también y pasé. Y esto tampoco es muy responsable de mi parte aceptarlo, declararlo, pero es la verdad. Me atrajo mucho la idea de estar en Manizales por el hecho de que muchos amigos míos iban a estar acá también, amigos de Pereira. Yo dije, no, qué maravilla, voy a salir de la casa de mis papás, esto va a ser genial, una experiencia de descubrir el mundo, uy, Manizales, ciudad universitaria, chun, vengo para acá. Y empiezo el estudio de ingeniería de alimentos, digamos que sin pena ni gloria realmente. Muy normal, hasta que un día me encuentro un amigo de guitarra, Carlos Andrés Giraldo, Carlitos, que vivimos juntos en un mismo conjunto en Pereira, y me lo encontré. Yo, uy, ¿usted qué está haciendo? Y esto es una locura. Y me dijo él, nada, estoy estudiando licenciatura en música. Y en serio, yo no sabía que había una licenciatura en música. Yo decía, como que yo me planteé, venga, es que la música se estudia así de serio, pensé yo. Ese fue mi pensamiento. O sea, suena extrañísimo a mí mismo en este momento pensarlo así, pero así fue. Y me dijo, vamos a ir a ver una película en la casa de una novia que él tenía en el momento. Y me dijo, es una película de un pianista y que nos la pusieron en clase de historia de la música en aquel entonces de Gabriel Eduardo Jaramillo. Y yo no tenía ni idea qué era. Y yo, pues sí, es chévere, normal, bien, qué interesante. Y fui y la película fue Claroscuro, que es la historia, tú la conoces seguro. La historia pues de este pianista australiano que vive todavía él, David Helsgott, y es la historia pues de su relación un poco complicada y fuerte con su padre, el amor por la música, y no fue tanto la película, ni siquiera la historia de la vida de él lo que a mí realmente me transformó, pero de una forma muy intensa. Eso fue como una terapia de choque en 1 hora y media. A mí lo que me pareció increíble fue la música que yo escuché ahí, y ahí suena el concierto 3 de Rachmaninoff. Hay momentos donde tocan Beethoven, suena Chopin, hay cantidad de obras, pero yo recuerdo que yo escuché ese concierto y mi cuestionamiento fue, yo dije, no puede ser que en el mundo exista tal belleza y yo me he perdido de eso. Hasta hoy no puede ser, no puede ser. Y eso a mí me cambió la película absolutamente. Y mis amigos de toda la vida de Pereira saben, y yo reconozco que es cierto, que es verdad que, a ver, la esencia se mantiene en muchas cosas, pero hubo un antes y un después de haberme visto esa película y de haber pensado, yo no puedo hacer otra cosa en mi vida. Me di cuenta instantáneamente que mi espíritu no me daba para hacer una cosa diferente que no fuera eso. Ya. Y pues a partir de ahí empecé a buscar, no, ¿quién enseña piano aquí? Yo quiero tocar piano y empecé con Marina a hacer los ejercicios del Burkhard. Do, re, do, re, do. O sea, así, de cero. Comencé con ella y después me metí al curso básico. ¿Y cuántos bueno, años tenías cuando tomaste Burkhard? 20. Bastante, realmente, o sea, viejo ya. O sea, hoy en día, en muchas partes, un pianista de 20 años, de hecho, hay muchos que tienen ya una carrera profesional hace rato incluso. Y yo empecé a esa edad. Bueno, me interesa mucho empezar a hablar de las primeras composiciones, porque en mi memoria está que fueron fabricadas exclusivamente para compañeros que estudiaban en tu generación, pero no sé si es así. De alguna forma sí. A ver, de las primeras cosas, lo primero que yo hice, que recuerdo que compuse, fue un estudio para piano en do menor. Que creo que eso lo tocó, no sé si fue Paula, lo tocó en un recital de ella, yo también lo toqué en un recital de piano, en uno de los recitales grupales que teníamos, pero claro, yo lo que trataba de hacer era componer para lo que tenía a la mano. Entonces, por ejemplo, hay un cuarteto para oboe, fagot, cello y piano, entonces ese cuarteto en ese entonces lo tocamos con Pilar Salazar, Sebastián Castellanos en el fagot y Adriana Marín en el violonchelo.
y pues yo en el piano. Entonces, sí, me parece que era como la manera más práctica de poder llevar a una realidad lo que yo tenía en la cabeza. Entonces, pues sí, pues claro, yo no voy a escribir para, qué sé yo, para Marta Argerich, que no la conozco ni siquiera. Entonces, pues no, pues compongo para la gente que está cerca mío. E inicialmente fue así. De hecho, en la mayoría de los casos lo sigo siendo así. Cuando, o no necesariamente porque sea un amigo muy cercano, sino porque existe una posibilidad real de que también la obra tenga nacimiento en el sentido de que se ejecute ante un público y en un auditorio. Pero sí, definitivamente inicialmente así comenzó, tal cual. Eh, Hubo tal vez una excepción a la regla y fue en un festival de música de cámara de la Universidad Nacional. Eso fue, ahora no recuerdo yo si fue 2005 o 2006, que vinieron a Manizales vinieron unas músicos francesas. Vino Virginie Robillard, una violinista, y Monique Dufil, pianista. Y yo no las conocía personalmente a ellas, pero me contacté por internet con ellas. Yo les dije, hola, yo soy Carlos Andrés, soy un estudiante de aquí en Manizales, o sea, no me conoce ni mi mamá. Y les digo, yo me muero de ganas de escribir una obra para ustedes. Y ellas pues con toda la queridura del mundo y pues con la confianza, listo, sí, entonces compuse un nocturno para violín y piano y lo tocaron en el auditorio y pues fue muy bonito, hasta La Patria sacó un artículo en el periódico que por ahí debe estar. Y digamos que ese fue uno de los momentos en donde yo lo hice más bien como apostando a que surgiera algo sin conocer a las personas que iban a tocar y pues que tenía un nivelazo gigantesco. Y salió súper bien, la grabación está y digamos que ese fue uno de los momentos en los que escribí algo para alguien que yo no conocía, pero pues que decidí apostarle a que surgiera la interpretación. Entre las obras que tienes, que compusiste en esos años de estudiante, hubo una que se ganó el premio al concurso de composición de la Universidad de Caldas, del Departamento de Música. Cuéntanos un poco de esa obra. Bueno, eso es justamente el cuarteto que mencionaba hace un momento, que el formato es oboe, fagot, violonchelo y piano, y escogí esos instrumentos porque de hecho siguen siendo como el ideal sonoro para mí de los instrumentos, básicamente los que más me gustan realmente. Pues me fascina el sonido del violonchelo. Yo creo que si yo no hubiera descubierto, si la película no hubiera sido un pianista sino un chelista, yo me hubiera metido a estudiar violonchelo. Me fascina el violonchelo, tengo uno, por cierto, y estuve tomando clases, tengo que volver a retomarlas, pero esa es como una tarea pendiente. Pero igual el oboe y el fagot me encantan, el sonido que tienen tiene cierta carga psicológica y de hecho espiritual para mí que la valoraba mucho. Y en ese momento yo estaba leyendo un libro de Carl Jung, que fue un discípulo de Sigmund Freud, y el libro se llama El hombre y sus símbolos. Y el libro en su temática abordaba mucho básicamente como las funciones principales de los sueños como lenguaje onírico, digamos, en la vida práctica del hombre en su día a día. Y eso a mí me pareció impresionante. Entonces, la obra se llama Mientras duermo y está hecha en 4 movimientos. El primero se llama Umbrales, que hace referencia a ese momento en donde empezamos a quedarnos dormidos y básicamente nuestra mente empieza a mezclar un poco la realidad con lo que percibimos y las primeras imágenes y percepciones de cuando empezamos a quedarnos dormidos. Y esa obra, con ese movimiento, participé en el segundo concurso de composición de la Universidad de Caldas que organizó el maestro Héctor Fabio Torres y pues bueno, tuve la fortuna de ganarlo. Y también participé en un concurso de composición de la Secretaría Cultural del Distrito de Bogotá, pero eso fue un poquito, como 2 o 3 años después. Pero cuando llegué a Bogotá, en ese momento, o sea, yo la obra la escribí en 2004 y esto fue en 2006. Cuando yo llegué a Bogotá, con esa obra que tiene un lenguaje, el primer movimiento además, porque ya vamos a hablar un poco de los demás, tenía un lenguaje bastante impresionista y comparado con lo que los demás compositores estaban haciendo, eso era como Los Pollitos dice, o sea, eso era do, re, mi, fa. Era una cosa súper simple comparado con lo que estaban haciendo estudiantes en Bogotá de muchas universidades, entonces yo ahí me di cuenta, evidentemente tengo que conocer muchas cosas, ¿no? Pero la experiencia fue maravillosa en el sentido pues, de que conocí lo que sucedía más allá de Manizales, lo que digamos otros compositores de mi edad estaban haciendo
Y ese tipo de experiencias siempre son muy educativas porque le abren a uno mucho los ojos con respecto a lo que sucede más allá de los límites que uno alcanza a ver. Y en ese sentido fue genial. Entonces, el primer movimiento se llama Umbrales, que básicamente el piano, la idea es que el piano fuese como el subconsciente en donde los tres actores, que eran el oboe, el fagot y el violonchelo, cada uno empezaba a integrar un tipo de información onírica diferente, por decirlo de alguna manera. Entonces el violonchelo representa un poco el amor, el, el oboe la incertidumbre y el fagot en ciertos momentos la angustia. Pero esos digamos, roles se van cambiando a medida que la forma como tal de la obra va evolucionando hasta el final. Y al final se encuentran todos y cantan el motivo principal como una especie de manifiesto de que un manifiesto que finalmente es una pregunta, finalmente, ¿estamos soñando o estamos despiertos? El segundo movimiento se llama La danza del que espera y es un vals básicamente, y es un vals que muestra la visión de un enamorado que ve a su amada a través de un velo, es decir, no la ve muy claramente y la ve bailando sola y él quiere estar bailando con ella, pero el velo representa un poco una distancia a muchos niveles que no le permite gozar de la presencia y de la vivencia de su amada. Y hay un momento donde el velo se corre y están los dos bailando juntos, pero es por un breve instante muy, muy, muy corto y después todo vuelve a ser borroso. Entonces básicamente es como una visión enamorada que se deja ver muy levemente y muy fugaz para otra vez volver a ser borrosa y no muy clara. El tercer movimiento tiene un nombre larguísimo y eso obedece un poco a una búsqueda espiritual, en ese caso un poco religiosa, tengo que admitir que tenía en el momento, y al estudio de la música de Messiaen en ese momento, porque es que además la obra empecé en 2004, pero creo que terminé de escribirla, si mal no recuerdo, en 2005, principio de 2006 tal vez. Y ese tercer movimiento tiene una cantidad de técnicas compositivas que utilizaba Messiaen cuando estuvo haciendo en 1940, me acuerdo exactamente de la fecha, con su Cuarteto para el Final de los Tiempos. Entonces tiene esta cantidad de ritmos y melodías no retrogradables. Entonces yo estaba realmente emocionadísimo con esas maneras de componer. Y entonces el lenguaje tonal y rítmico fue muy complejo y realmente no parecía tener nada que ver con los dos primeros movimientos. Y se llama ay Dios, ahora no recuerdo exactamente, pero era algo así como el valle, el valle de las almas valle de las almas perdidas que lloran yo no sé qué. Ahora no recuerdo exactamente, ahora no me asiste la memoria. El caso es que tenía una cantidad de efectos, por ejemplo, todo el grupo antes de comenzar le cantaban a la caja armónica del piano y eso lo grabamos incluso, ese último movimiento lo grabamos, no miento, lo grabamos en el Banco de la República, en el Stanway del Banco de la República. Entonces todos cantando en la caja armónica del piano con la tapa abierta, con el pedal derecho presionado, entonces quedaban todos los sonidos ahí flotando, con multifónicos del fagot, bueno, eso tenía cuanta cosa, emocionadísimo, pues yo ahí tratando de obviamente una etapa muy inicial, como tratando de incluir en mi lenguaje todo lo que podía conocer hasta el momento. Y el cuarto movimiento era una fuga que se llamaba Fuga de La Habana, prisión corporal hacia la libertad eterna prometida por Jesucristo. Ese era el nombre del cuarto movimiento, una locura. Y ese cuarto movimiento nunca lo grabamos y era una fuga súper difícil que yo la verdad creo que hoy en día no soy capaz de tocarla. Realmente tengo que conseguir un pianistaza para que la toque porque está complicada. Y ese movimiento no se ha grabado nunca. Entonces yo espero algún día, bueno, me tengo que poner las pilas y estudiarlo, meterme como un monje para que algún día salga, a ver si lo podemos grabar. Pero básicamente para redondear la idea, ese cuarteto yo creo que puede resumir muy bien mis búsquedas estéticas durante una parte muy importante de mi carrera que fue como desde el cuarto, quinto semestre hasta el séptimo, octavo semestre de la carrera. Y
y bueno, pues ahí está, fue una obra que me dejó mucha alegría porque creo que se lograron cosas muy interesantes y básicamente con esa obra yo me di cuenta que al igual que un buen cocinero, uno no puede utilizar todos los ingredientes en un mismo plato, porque, ¿no? Con lo cual quiero decir, no quiero decir que no valoro, digamos, lo conseguido con la obra, pero, pero que evidentemente me enseñó muchísimo con respecto al balance, la forma y las proporciones. Entonces creo que más allá del hecho de haber conseguido el concurso de composición, fue como descubrirme a mí mismo en el hecho del oficio del compositor. Bueno, en semejante caldo de cultivo que es tu cultura general, ¿tú a qué le puedes decir? Bueno, estos fueron como los maestros que me ayudaron como a iniciarme en la composición y a decir, sí voy a ser compositor y voy a seguir con esta disciplina. Pues hubo maestros presenciales, reales, cercanos, y hubo también ejemplos, digamos, de maestros, eh, digamos, de la cultura universal musical. De los maestros cercanos, presenciales, indudablemente el maestro Héctor Fabio Torres, sin duda alguna, porque fue mi primera referencia viva y cercana de un compositor que me inspiró muchísimo. Yo pertenecí todo 2001 y 2002 al taller de ópera de la Universidad de Caldas. Yo fui tenor allí en el coro del taller de ópera y tuve la fortuna de cantar en el estreno de Pensamientos de Guerra, de su ópera. Ah, bueno, y tú estabas tocando el piano, exacto. Y, o sea, y presenciar el nacimiento en todos los aspectos, desde el punto de vista conceptual y desde la práctica y el montaje, para mí fue una experiencia invaluable. Para mí fue una experiencia invaluable en el sentido de, a ver, como de saber las maravillas que una persona puede llegar a conseguir y una persona que es tan cercana, o sea, una persona que realmente, o sea, quien ha sido mi profesor de armonía por años y por quien tengo una admiración y un cariño enorme y quien considero mi amigo y desde hace tanto tiempo y por quien tengo, y él lo sabe, una admiración grandísima, enorme. Entonces, sí, me inspiró ver como la realidad de una persona cotidiana que puede llegar a hacer cosas tan increíbles. Entonces yo creo que esa sin duda alguna puede venir siendo la más importante, diría yo. Pero hubo otros también muy importantes para mí que también, digamos, tuve la oportunidad de estar cerca de ellos. El maestro Guillermo Rendón, por ejemplo, con la vastísima cultura que tiene y pues con la cantidad de saberes que encierra esa humanidad que es él, que es impresionante. Cuando tuve la oportunidad de estudiar con el maestro Blas Emilio Teortúa en Caracas, pues evidentemente pues es un referente tal vez número uno de la composición colombiana de los últimos, no sé, 50, 60, 70 años, que lamentablemente hace 2 años ya nos dejó de este plano terrenal. Eh, de hecho, muchos amigos de la carrera, muchos compañeros con los que estudiábamos, que de pronto iban un poquito adelante de mí, también eran un motivo de inspiración, haber visto a Sergio Castrillón, a Ricardo Espina, bueno, ahora recuerdo a ellos en particular que ellos con el lenguaje que tenían me fascinaba ver lo que hacían, yo era, oh Dios mío, yo era descrestado viendo lo que estos muchachos tan jóvenes, bueno, de mi edad también, en ese momento pues jóvenes todos, hacíamos, ¿no? Entonces digamos que también eran motivo de inspiración y de modelos a seguir también. Entonces, eso por un lado, pero obviamente todos los compositores de una u otra forma siempre tenemos de alguna forma como nuestros modelos estéticos a muy grande escala, por llamarlo de alguna manera. En mi caso, digamos inicialmente, para mí siempre Beethoven y Rachmaninoff fueron, digamos en mi inicio, cuando apenas estaba empezando a conocer compositores, fueron vitales como para apasionarme por la riqueza del mundo sonoro que fueron capaces de crear básicamente, ¿no? Que a su vez obviamente también ellos se deben a todos los que vinieron antes porque es una espiral de creación que viene desde tiempos inmemorables cuando la composición realmente está bien fundamentada. De eso hablaba muchísimo tanto el maestro Rendón como el maestro Blas Emilio Teortúa. Con respecto, por ejemplo, a casos que también se dan lamentablemente de intentos, en algunos casos tal vez no tan exitosos,
de creadores que de alguna forma desconocen lo que viene antes, ¿no? O que no estudian lo que viene antes, o que no se dan el chance de conocer a profundidad lo que viene antes. Es decir, un arquitecto no puede desconocer la fuerza de gravedad, no puede desconocer la resistencia de los materiales, no puede desconocer una cantidad de cosas que son reales, que al desconocerlas pues básicamente no va a funcionar su diseño por maravilloso que sea. Y lo mismo sucede con la composición, no se pueden desconocer cantidad de elementos ineludibles sin los cuales la composición básicamente termina volviéndose, en muchos casos, tengo que decir, y eso pasa en muchas artes, en algo de, digamos, de rápido consumo, pero rápido desecho también. Es por eso que finalmente la humanidad solita se ha encargado de reclamar para sí por todo el tiempo que ciertas obras permanezcan. Yo estoy segurísimo, y eso es obvio, que en la época de Dante Alighieri existieron infinidad de escritores italianos maravillosos, pero la humanidad se ha encargado de que Dante Alighieri permanezca vivo por una cantidad de cualidades particulares. Lo mismo pasa con Bach, con Beethoven, con Mozart, con Haydn, y no pasó con otros de alguna manera. Ojo, yo soy consciente que existen una cantidad de razones externas a la música, políticas, sociales, económicas, que pueden ir un poco en detrimento de ciertas situaciones. Y eventualmente cuando digamos que el mundo no le ha hecho justicia a ciertos valores creativos, de una u otra forma tienden a salir, ¿no? Como que la humanidad se encarga de descubrirlos porque tenía que descubrirlos. El ejemplo perfecto es Johann Sebastian Bach, ¿no? Que sabemos que Johann Sebastian Bach estuvo, digamos que casi relegado a un olvido, una sombra, de hecho por más de 100 años, y llegó Félix Mendelssohn Bartholdy, y se encargó de descubrir sobre todo su música, las pasiones en principio, y empezó a rescatar las pasiones tanto la San Mateo como la San Juan, y empezó de alguna forma una especie de fiebre por redescubrir quién fue y cuál fue el legado. Sabemos los músicos, la base absoluta que es Johann Sebastian Bach, yo diría que en todos los aspectos, armónico, contrapuntístico, orquestal, melódico, etcétera, etcétera. Entonces, sí, digamos que esos han sido como mis modelos a seguir presenciales, y ya después, bueno, ha habido cantidad de compositores que para mí han sido extraordinarios y vitales. A mí me fascina hoy en día escuchar Bartók, Shostakovich, Ligeti, Schnittke, me encanta, ahora venía escuchándolo, los conciertos grosos de Schnittke son extraordinarios, y aquí no se oye tanto, por lo menos, digamos, fuera de Bogotá tal vez no se oye tanto, y de hecho en Bogotá creo que tampoco mucho, y en Latinoamérica en general. Pero hay cantidad de música extraordinaria. Georg Haas, que es un compositor austríaco maravilloso, Olga Neudwirth, otra compositora austríaca increíble que hoy en día está muy en boga, Kaija Saariaho, compositora finlandesa, en fin, tantas influencias que de alguna manera lo inspiran a uno como a seguir en su búsqueda, que yo entiendo que no termina nunca. Bueno, volvamos entonces a Carlos Andrés. Quisiéramos saber de tu catálogo. ¿Cómo lo tienes organizado? ¿Cuántas obras has compuesto hasta el momento? ¿Cuántos encargos tienes para el futuro? Ok. Yo básicamente, puede ser que en ese sentido no sea de los compositores más organizados, tengo que admitir, porque digamos que la forma en que compongo obedece mucho a, como decía al principio, en algunos casos a situaciones de, de ocasiones. Por ejemplo, un concertino para clarinete que tengo, tuvimos la oportunidad de tocar en un festival de clarinetes en Santo Domingo con la Camerata Caribensis, que era una agrupación que tuve la oportunidad de crear y de dirigir allá. Entonces yo dije, no, pues voy a escribir un concertino para clarinete. ¿Lo quiere tocar? Sí, la clarinetista de nosotros, excelente clarinetista, Arlene González, y se dio en esa ocasión. Pero no porque me esté planteando realmente como formar un catálogo completo de cuerpos en diferentes áreas, digamos por orquestación o por formas en particular. Realmente no. En ese sentido, soy muy intuitivo realmente. Obedezco en muchos casos más como a necesidades afectivas o espirituales realmente. Entonces, a ver, yo no tengo un catálogo gigantesco de obras, esto todavía en crecimiento, pero la verdad es que no las he contado. No las he contado aún, pero
Tengo unas cuantas obras de cámara. Tengo una obra para piano y violín, para violonchelo y piano, para cuarteto de voz, fagot, violonchelo y piano, una obra para violín, violonchelo y piano, 2 canciones para contralto y piano, la reducción del concierto para arpa y piano, un bambuco para un quinteto muy particular que fue con el que tocamos en el Museo Nacional de Violín, Viola, Fagot, Arpa y Piano. Es que realmente luego se me pasan un poco. Para orquesta tengo, digamos que en su mayoría han sido para solistas, para 2 violonchelos y orquesta, para piano y orquesta, para corno inglés y orquesta. Para violín y orquesta, un poema sinfónico para violín y orquesta que no se ha estrenado todavía, La mariposa en el desierto. El concierto para arpa y piano, que es con el que realmente últimamente he viajado muy afortunadamente a estrenarlo en varias partes. Sí, básicamente eso. Obras para cantante y orquesta, una obra para barítono, piano y orquesta de vientos. Una obra para orquesta sinfónica completa, pero que no se ha estrenado tampoco, que se llama La historia del dolor. Fue de las primeras cosas que compuse cuando ni siquiera había visto clases de orquestación, o sea, estaba en primer semestre. Y empecé básicamente a componer buscando yo la manera de entender un poquito de orquestación y de armonía, pero es muy inicial y seguramente no creo que llegue a estrenarse a menos que la tome y la reforme un poquito. Ahora se me pasa una obra que se llama Elegía para un instante para piano y orquesta, un monodrama para actor, tenor y un ensamble de cámara que se llama Julián Cruz, que fue basado en un episodio muy particular de un amigo, y tuvimos la oportunidad de estrenarlo en el Festival de Música de Cámara de la Universidad Nacional en el 2008, 2009 creo que fue. Sí, hay un grupo de obras que han sido pues como muy interesantes desde el punto de vista creativo para mí. Bueno, entonces supongamos que nosotros le decimos a Carlos Andrés que nos explique sus técnicas compositivas o que si nos puede explicar si tiene diferentes etapas con su nombre a lo largo de toda su obra productiva. Definitivamente. Digamos al inicio, digamos en la etapa muy inicial, como lo comentaba hace un momento, definitivamente era muy intuitivo, ¿no? Es decir, básicamente confiaba, yo creo que muy inocentemente, como en mi... Sí, básicamente como en mi percepción de las... En mi percepción de las cantidades, distancias, proporciones. Y creo que en términos generales funcionó, obviamente para tratarse de un nivel inicial. Pero ya después cuando tengo la oportunidad de estudiar de una forma mucho más, digamos que mucho más formal, valga la redundancia, cuando tengo la oportunidad de estudiar mucho más cercano con Héctor Fabio, con el maestro Fabio Fuentes, con quien también tuve clases particulares, incluso más allá de las clases de gramática que veíamos, que para mí fueron muy importantes, con Blas Emilio Teortúa, con el maestro Guillermo Rendón, y bueno, y fuera después con otros maestros que tuve la oportunidad de conocer, empecé a darme cuenta que era importantísimo el hecho de tener una forma que determine el curso de las ideas que yo tengo. Es decir, básicamente, como para ponerlo en términos sencillos o cotidianos para que cualquiera pudiera entender, es como si yo quiero hacer una torta que tiene muchísimos ingredientes, ¿no? No sé, quiero hacer una torta de manzana y zanahorias y no sé, y que tenga nueces. Pero entonces yo todavía no sé qué forma va a tener esa torta. Entonces me tengo que conseguir un molde que le dé una forma a esa torta. Ah, sí, casi todos los moldes son redondos, ¿no? Pero es que yo no quiero un molde redondo, ¿no? Entonces quiero un molde cuadrado, quiero un molde en forma de estrella, quiero un molde, ¿no? Entonces, listo, yo sé exactamente los ingredientes que quiero usar, pero la forma determina un poco, digamos, la estructura externa, y aquí hay una cosa muy interesante, en el caso de la torta. Pero hablando en la música, a diferencia de las artes visuales representativas, es justo lo inverso. Cuando nosotros vemos un cuadro, por ejemplo, si vemos los girasoles de Van Gogh, lo primero que nos damos cuenta es que son unos girasoles, que están en un florero, ¿no?
eso nos determina la forma, básicamente. Ah, listo, son girasoles. Ok, después nos damos cuenta cómo está hecho el cuadro, qué colores utiliza, qué texturas tiene. Y en la música sucede lo contrario. La forma usualmente, obviamente existen, digamos, algunas excepciones de acuerdo a la persona que escucha o a la persona que lee, pero normalmente la forma en la música se determina después y el objeto principal, en este caso la melodía o los temas musicales, uno los percibe de una vez. Por ejemplo, si nosotros estamos escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven, lo primero que uno escucha es el famoso pa 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 pam, pa 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 pam, etcétera, etcétera. Ese es el primer tema de la sinfonía, ¿no? En do menor, absoluto, etcétera. Después viene el segundo tema, que es el tema B, que normalmente es contrastante porque las formas sonatas son así. Está en mi bemol mayor, que es la relativa mayor de esa tonalidad menor. Pero nosotros todavía no sabemos qué es. Es decir, si a mí me ponen eso y yo nunca en mi vida lo he escuchado, eso pudiera ser de pronto una obertura, o eso pudiera ser, no sé, un poema sinfónico, eso pudiera ser tantas cosas. No es sino hasta que yo escucho completamente ambos temas y encuentro que hay una relación, la cual yo ya conozco porque la he estudiado, de una forma sonata donde hay unos contrastes armónicos, rítmicos, texturales entre ambos temas y que hay una cierta concertación entre ellos para después entrar a un desarrollo, etcétera, etcétera. Ah, eso es una forma sonata. Pero es una forma sonata para orquesta. Ah, entonces es una sinfonía. Entonces ahí me di cuenta. Pero en cambio, en las artes visuales, primero adivinamos o percibimos la forma y después nos encontramos con el objeto de la forma. En la música es diferente, es inversamente proporcional. Y cuando se trata de obras muy complejas, de música atonal, todavía más complicado, digamos, podernos dar cuenta de la forma. Es ahí cuando se habla muchísimo en la música teórica de que hay música que es más para leer que para escuchar. Por ejemplo, con el dodecafonismo y de ahí en adelante. Entonces, sí, básicamente al principio comencé siendo mucho más intuitivo y después mucho más formal, tratando de determinar una forma inicial y escribiendo lo que quiero hacer, haciendo tablas de contenidos, de melodías que quiero utilizar. Por ejemplo, para ser muy preciso con esto, cuando escribí el concierto para arpa, cuando lo compuse, fue por una comisión de una arpista con la que trabajé en República Dominicana, con quien parecía existir la posibilidad de seguir haciendo conciertos. Entonces ella me dijo, hey, ¿y qué tal un concierto para arpa? Y yo, pues maravilloso, yo nunca he escrito un concierto para arpa. Yo he utilizado el arpa para música de cámara, como en la obra de Julián Cruz que había arpa, pero nunca me lo había planteado. Entonces, cuando tomo la decisión de hacer un concierto para arpa, entonces, claro, lo primero que hice, listo, va a ser un concierto, el concierto va a tener 3 movimientos, van a ser movimientos, o para que entiendan de pronto un poco más ampliamente, como capítulos de una novela contrastantes. Entonces, en cada uno de esos movimientos, ¿qué va a suceder? Yo determiné que el primer movimiento va a ser una forma sonata clásica, y fue una sonata clásica. El segundo movimiento va a ser un movimiento episódico, fue un movimiento de ideas cortas realmente, que se sucedían una tras otra como si fuera un mosaico. Y el tercer movimiento iba a ser una alegoría a la cumbia colombiana con una introducción tipo adagio de concierto grosso italiano. Y eso fue. ¿Por qué lo hice así? Pues porque básicamente ese es el momento donde los compositores, y yo sé porque he hablado con muchos, que no todos lo hacen. Hay compositores que son increíblemente esquemáticos para sus obras y todo lo pueden cuadrar como si fuera una tabla de contenidos con un vértice X y otro Y. Yo no lo hago así porque en mi concepto resta muchísima libertad creativa. Entonces, obviamente, hay unas cosas bastante amplias que yo sí determino. Por ejemplo, los temas, que a veces la gente no habla de eso. Por ejemplo, uno dice, a ver, y no sé, le habrán preguntado a Mozart en su momento por qué la Sinfonía 40 en sol menor. Primero, porque le hizo un sol menor, que por cierto hay una gran discusión al respecto. Solamente escribió 2 sinfonías en tonalidad menor de las 41 que tiene, y las 2 fueron en sol menor, la 25 y la 40. Ve, Wolfgang, ¿y usted por qué escribió la 40? Tirarán, 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 virarán, virarán. ¿Por qué? ¿Por qué esa melodía? Obviamente no existe una razón matemática perfecta que diga sí, porque es que el peso y la presión, no, nació en él, ¿no? Y ese es un proceso del cual hablaba mucho Beethoven y Schumann, y ambos decían que para encontrar
los sujetos principales como si fueran los personajes principales entre una novela o entre una obra de teatro, lo mejor para poder encontrarlos en el universo, porque no existen, es salir a caminar a la naturaleza y dejar que de alguna forma les susurre alguna idea en ese tipo de alquimia misteriosa que es muy difícil determinar, ¿no? O sea, la misma cosa para una sinfonía que la misma cosa para decir La cabaña de Emilio Murillo. Ven a mi pobre cabaña que te llora y te extraña cuando no estás aquí. ¿Por qué esa melodía? ¿Por qué le gustó? ¿Por qué le gustó? ¿Cómo resonó? Ese sigue siendo, y me parece a mí, de las cosas maravillosas de la composición, incluso en compositores muy modernos e incluso un poco ácidos para el gusto de muchos, que siguen surgiendo de una manera muy libre. Y en el caso mío definitivamente es así siempre, atribuyéndole, digamos, ciertas cualidades casi que teatrales a los temas. Entonces, los temas principales del primer movimiento del concierto para arpa, el primero está en sol menor, el tema principal, súper romántico. Y el tema contrastante está en do mayor. Parece como una manera muy inocente de disfrutar la alegría de vivir, y el otro es un tema muy ansioso. Pero eso es lo que significa para mí, no tiene que significar para los demás. Entonces, básicamente en ese momento hay un proceso que no se puede determinar con fórmulas preestablecidas. Y a partir de esos temas principales, pues evidentemente uno ya construye una estructura que uno mismo se puede encargar de predeterminar antes de, y en el camino pues ir acomodando muchas cosas para la creación en general. Bueno, entonces se nota mucho el peso del aspecto intuitivo, espiritual y humano en tu forma de componer. Esto es como a grosso modo lo que nos estás diciendo, pero ¿en qué cantidad se puede hablar de una técnica compositiva y una parte intuitiva? Está muy dividido realmente, diría yo. Por ejemplo, hace 2 años ya, sí, hace 2 años justamente, escribí una obra que se llama El Miserere Guapirensis. Los misereres, como sabemos, bueno, es un fragmento tomado del Salmo 51 de la Biblia que dice básicamente: apiádate de mí, Señor, porque soy tan pecador, etcétera, etcétera. Se le atribuye a David por haber pecado con una mujer que era esposa de un capitán que pertenecía al ejército que estaba combatiendo fuera. Él mandó al capitán por allá para que se muriera y no se dieran cuenta que ella estaba embarazada, y de esa unión salió Salomón, por cierto. Pero bueno, ese texto se utiliza muchísimo, hay misereres famosísimos como el miserere de Gregorio Allegri, por ejemplo, y desde hace muchos años a mí me ha llamado mucho la atención ese texto, ¿no? Como de pedir redención y perdón porque es que qué malos somos. Entonces se me ocurrió, y espero poder dar algún tipo de respuesta a la pregunta con esto, se me ocurrió, y desde hace mucho tiempo tenía la inquietud de involucrar la música del Pacífico colombiano, del Pacífico sur colombiano, particularmente de Guapi y de Timbiquí, en una composición, digamos, a gran escala, en el sentido no tanto de tiempo, pero de orquestación. Entonces, esta obra, particularmente, la forma está regida por el texto. Y el texto tiene una gran división, son dos grandes textos. Uno es el texto en latín del Miserere, Miserere mei Deus secundum magna misericordiam tuam, etcétera, etcétera. Y el otro texto es un texto en español, que son textos típicos de las comunidades afrodescendientes de Guapi y de Timbiquí. Tengo la fortuna de tener un muy buen amigo de Guapi, que es músico, se llama David Quintero, en Pereira, y con él habíamos hablado muchísimo sobre muchas de las, digamos, festividades y maneras de expresarse del pueblo de Guapi y de Timbiquí. Por ejemplo, una que es un poco triste, pero que es lamentablemente muy cotidiana por muchas razones, el hecho de bundear a un niño. Y de ahí sale el bunde. Bundear a un niño es el hecho de festejar alegre y tristemente su muerte. Cuando un niño se muere en las comunidades del Pacífico sur colombiano, particularmente en el Cauca,
No, no estoy seguro realmente si también lo harán en el Chocó y en Nariño, y en el Valle, pero sé que en Guapi y en Timbiquí. Seguramente también lo hacen más a lo largo de toda la costa pacífica nuestra, que es tan larga. Pero bundear a un niño es básicamente celebrar que el cielo ganó un angelito que va a proteger la comunidad. Eso se llama. Y eso es lo que hacen. Y entonces, de hecho, existe una gran controversia con el término de bunde cuando hablamos del bunde tolimense. El bunde tolimense no es un bunde. El bunde, lo que conocemos como bunde tolimense, se parece muchísimo a una guabina, si lo pensamos bien. Pari, tari, guabina. Y hay una cantidad de mitos urbanos al respecto de por qué se llama bunde, y uno de ellos dice que el compositor, que lamentablemente ahora no recuerdo quién es, estaba digamos, en los días en que estaba componiendo esta obra, frecuentaba mucho un lugar que se llamaba, era una fuente de soda que se llamaba Bunde no sé qué, y le puso el Bunde, pero no es un Bunde aparentemente. Pero esta obra está delimitada, el Miserere Guapirensis, por los textos. Entonces, por un lado, está el texto en latín, que canta un coro mixto, con algunas técnicas más o menos modernas, realmente, o sea, cuando digo modernas son técnicas realmente del siglo XX, ni siquiera del siglo XXI, para ser muy preciso, con algunas partes de música aleatoria, tonalidad extendida, pero pues siguen siendo realmente cosas que hace décadas se han hecho en Europa y en América Latina, de hecho, también. Pero la parte de la música popular y del texto cantado por la cantadora, entonces tiene cununos, hembra y macho, tiene tambor golpeador, tiene guasá, tiene marimba de chonta y cantadora. Pues como, digamos que es como el set básico de músicos que podrían hacer divinamente un currulao, ¿no? Entonces, claro, la marimba de chonta tradicional tiene unas características muy particulares porque no es cromática, porque está afinada básicamente al oído del fabricante de la marimba, y de eso hay otra cantidad de historias maravillosas al respecto. Entonces yo, para hacerlo, me asesoré con un percusionista del Conservatorio Antonio María Valencia, con el maestro marroquín, ahora se me pasa el nombre, con David Quintero, que es músico de Guapi, y con Elena Inestrosa Venté, que es una cantadora de Timbiquí, y que también tuvo una historia muy dura con respecto a la violencia y a la persecución política en esta región, y tuvo que emigrar y se fue hasta Cali, y ya vive en Cali actualmente. Entonces digamos que estuve por más o menos 2 meses muy en contacto con ellos. Ellos me estaban ayudando mucho, el percusionista, con respecto a la escritura para la marimba de chonta, que es muy particular, que tiene una cantidad de momentos, y de acuerdo al registro también tiene, digamos, maneras de tocar. En muchos casos se puede tocar incluso con 2 percusionistas. Es toda una película. Pero los textos, en este caso, determinan la forma, y la forma es libre y se adapta al texto en este caso. Por ejemplo, hay una parte donde la cantadora dice: a orillas del Guapi están las lavanderas, lavando sus trapos, lavando sus penas. Se murió mi niño, ahí me lo mataron, vamos a bundearlo para no olvidarlo. Entonces digamos que es uno de los textos. Y esos textos están todo el tiempo, digamos, contrastándose con el dolor y con la manera de celebrar, porque también hay momentos de celebración extraordinarios dentro de la obra, y el coro, digamos, clásico cantando el Miserere. Y en ese caso, básicamente lo que hacemos es supeditar, no fue lo que yo escogí hacer, supeditar la forma de la obra a la métrica de los textos. Y pues bueno, la orquesta es una orquesta sinfónica convencional, maderas a 2, metales son 2, 2, 4, las cuerdas, arpa, una percusión bastante convencional, tímpanis, bombo, tam-tam, platillos, y eso es todo. Y el coro, pues, pero entonces en ese caso digamos que la forma determina, el texto determina la forma, y la intuición en ese caso es básicamente entender en qué momentos la música o el lenguaje particular de algún momento terminó de hablar para poder entrar con otra idea. Entonces digamos que en este caso fue bastante libre, básicamente ciñéndome al texto,
y tratando de respetar al texto y que el texto determinara las diferentes formas y estructuras dentro de la obra. Bueno, maestro, vamos a ir como por el mundo un poquito, porque usted es frecuentemente invitado como director a diferentes orquestas. No, he visto que en Estados Unidos, en Europa, viene mucho acá a Colombia, sobre todo a la Universidad de Caldas, a dirigir nuestra orquesta sinfónica. Y pues me pregunto mucho acerca de cómo ve usted los demás compositores a nivel internacional, porque nos puede decir cómo hacen ellos para difundir sus obras, para que las orquestas los toquen, si ellos asisten a los ensayos, usted como director, ¿cómo hace esa relación con un compositor siendo usted compositor? Maravillosa pregunta. Definitivamente tiene mucho que ver el medio en donde se desarrolla un compositor en particular. Por ejemplo, en Europa, por ejemplo en Alemania o en Francia, donde están muy bien determinados, digamos, las sociedades de compositores nacionales, y que además son súper estrictas y muy respetadas, el gobierno también tiene, digamos, una cantidad de estímulos y de apoyos que le permiten a los compositores, digamos, como tener muchas opciones de que sus obras sean con alguna frecuencia interpretadas. Estoy hablando obviamente de compositores jóvenes, no hablemos de compositores ya establecidos, pues porque obviamente les llueven las comisiones de muchas partes. Pero hablando de compositores jóvenes, y cuando digo compositores jóvenes, digo compositores menores de 40 o de 30 años, o incluso menores de 50 años, que de hecho hasta cierto punto siguen siendo de alguna forma compositores que todavía están desarrollando muchas de sus capacidades, varía mucho de acuerdo al país donde se desarrollan. Entonces, por ejemplo, en Europa, en Alemania, conocí a un compositor que también es director de orquesta, que se llama Benjamin Niklas, que compone mucho para orquesta, y él también pertenecía, además de ser director de orquesta, a una sociedad de compositores alemana, y al pertenecer a esta sociedad tienen, digamos, la posibilidad de acceder a una casa editorial que les patrocina, digamos, la edición, digamos, profesional, impresión y difusión de sus obras. Entonces, digamos, obviamente estamos hablando de un país que tiene una cultura musical gigantesca y que tiene pues tantísimos apoyos, pero eso no es igual. Por ejemplo, en República Dominicana, donde viví tanto tiempo, no es así y tiende a ser muy parecido a Colombia. Existe el Ministerio de Cultura, hay unos premios nacionales de composición y únicamente difunden a los que ganan el premio de composición. Pero bueno, listo, ¿y qué pasa con los demás que participaron que pueden tener propuestas súper interesantes? Se quedan ahí y tienen que hacer lo que en muchos casos hacemos, me incluyo allí, es editarla por nuestra propia cuenta y hacerla difundir por nuestra propia cuenta. Entonces, digamos que en gran medida, digamos que una gran parte de mi trabajo, cuando he tenido la oportunidad de estrenar mis propias obras, es hacer que se conozca y que se difunda, y que de alguna manera pueda conseguir el interés de que ciertas obras las hagan, incluso no siendo yo quien la dirija. Y gracias a Dios ya ha pasado. El año pasado el concierto para arpa lo estrenó la Orquesta de Sinfonistas de Aquitania, dirigiendo el maestro Philippe Mestre, y fue genial. Y me invitaron como compositor, y yo fui compositor invitado. Fue genial estar sentado viendo la obra, oh sí, hablar con el director. Obviamente, pues la relación con la orquesta es diferentísimo, así uno es el director, así uno está desde fuera diciendo lo que percibe y cómo entiende que pudiera de pronto mejorar una u otra fragmento. Pero normalmente, si los compositores tienen la cercanía y la posibilidad de estar en los ensayos, siempre lo hacen, evidentemente. Yo tuve la oportunidad de estrenar en Venezuela, en Caracas, la obra del compositor venezolano Daniel Hurtado, que por cierto esa obra la hice en mi recital de grado con la Filarmónica Nacional, Versus, una obra para orquesta sinfónica. Y él estuvo siempre presente, entonces además él también estudiaba dirección de orquesta, entonces era una relación muy rica en el sentido de que primero obviamente da muchísima confianza, y cualquier cosa que él encontrara que de pronto no estaba haciendo conforme a su visión de su obra, pues tenía toda la confianza para decírmela y poderla cambiar. Pero normalmente los compositores, cuando tienen la oportunidad y la cercanía de estar en los ensayos, siempre lo hacen, pues porque de alguna forma intentan salvaguardar su idea original. Es eso. Entonces, sí. Y con respecto a la difusión de las obras, creo que varía mucho de acuerdo a los países, de acuerdo a qué tanto apoyo y cultura musical exista
y qué tanta valoración y respeto por el compositor existe también. Hoy en día, de pronto permitiéndome hacer una mínima evaluación, estoy seguro que va a ser muy superficial, pero desde lo que puedo percibir, en Colombia hay un camino gigantesco por recorrer en ese aspecto. Incluso en etapas mucho previas realmente al hecho de la creación como tal y de la premier de la obra en sí misma. Es más bien como del hecho de la difusión en general de todo lo que ya existe y de suscitar en la juventud al menos una curiosidad, ¿no? Como un incentivo. Hey, yo creo que vale mucho la pena que escuchemos la música de este compositor porque puede tener algo valioso que decirnos. Pero ni siquiera desde los estamentos oficiales, pero ni en lo más mínimo, ¿no? Por lo menos estoy hablando ni de colegios, incluso en universidades con programas de música, encontramos, por ejemplo, el hecho de, ve, mira, por ejemplo, en Manizales hay una cantidad de compositores jóvenes increíble. O sea, puedo mencionar y no acabo nunca. En Manizales está Oscar Trujillo, Juan Carlos Valencia, Jaime Jaramillo, bueno, obviamente Héctor Fabio Torres, las obras que nos dejó el maestro Fabio Fuentes, las obras que hizo Ricardo Espina, Sergio Castrillón, bueno, ahora de pronto no me acuerdo de más, pero sé que hay muchísimos súper talentosos con unas obras increíbles, súper bien hechas, interesantísimas. Y yo creo que ese hecho nada más debería ser más que suficiente como para que, por ejemplo, desde la decanatura, espero que se tome como una crítica positiva, constructiva, desde el decanato de Artes y Humanidades, desde la rectoría misma, se incentive a que la comunidad universitaria, al menos que es, digamos, una mínima proporción de la sociedad, se incentive escuchar esa música que están produciendo personas que están aquí, que están vivos, que están aquí, que están haciendo ahora y que lo hacen tan bien además, que son increíbles. Por ejemplo, hoy tengo conocimiento de que la Sinfónica de Caldas, con el maestro Leonardo Marulanda y un solista de clarinete, Francisco, no recuerdo el apellido, creo que es Francisco, no recuerdo el apellido, que me perdone por favor, pero van a hacer van a hacer un concierto con obras solistas para clarinete maravillosas de compositores de música colombiana, hasta donde entiendo, y esto debería ser difundido en el país, o sea, realmente debería ser, porque lo que nos encontramos hoy en día con los medios de comunicación, que ya lo sabemos, es que se difunde mucho otra música, no estoy en desacuerdo que se difunda cualquier tipo de música sin hablar de nada en específico, pero al menos que le dediquen un pequeño porcentaje a la difusión de obras que primero cuestan muchísimo trabajo intelectualmente hablando, que buscar difundirlas es súper difícil porque no es comercial, que en la mayoría de casos las hacen los compositores sin recibir nada a cambio económicamente, a veces ni siquiera difusión, entonces por lo menos un mínimo de atención para lo que nuestros compositores están haciendo, que es tan valioso. Bueno, hablando de los compositores de nosotros, de nuestros compositores jóvenes y de los que no pertenecen a la Universidad de Caldas, pero están viendo este video, vamos a cerrar con unos consejos útiles del pianista, director de orquesta y compositor Carlos Andrés Mejía Zuluaga. Bueno, pues para los compositores que pudieran estar viendo este video, pues bueno, muchas gracias. Ha sido un placer para mí, muchas gracias Mónica. Agradezco muchísimo a la facultad por este maravilloso espacio que de hecho, evidentemente un poco en contra de lo que dije ahora, ya está haciendo algo para dar a conocer. Pero evidentemente siempre hay mucho más por avanzar en este camino de promover los compositores. Pues yo diría que voy a hablar desde mi experiencia, evidentemente, y es, nosotros tenemos que buscar enriquecer nuestras vidas de dos formas, y no basta con ser simplemente músicos, definitivamente no basta con ser músicos, no basta con tener todas las técnicas más maravillosas y más vanguardistas, no basta con conocer de armonía funcional, no basta con conocer de orquestación, no basta con conocer de contrapunto imitativo. Evidentemente es absolutamente necesario hacerlo, pero tan necesario como hacer este, digamos, recorrido académico dentro de la música es, yo diría que fomentar la sensibilidad, fomentar momentos de escucha interior, fomentar
enriquecer nuestras vidas con muchísimas otras artes y manifestaciones humanas, ¿no? O sea, para mí ha sido indudablemente valioso el hecho de, por ejemplo, tener amigos pintores, o un amigo pintor en particular, que es Julián Cruz, y entender un poco cómo perciben los demás el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo percibe el mundo un poeta, cómo percibe el mundo un escritor, cómo percibe el mundo un pintor, cómo percibe el mundo un coreógrafo, un bailarín. Porque definitivamente nos convierte en seres sensibles mucho más allá de la experiencia auditiva. Es eso, ¿no? Entonces básicamente es como no negarnos a vivir, obviamente, cuidando, digamos, de este activo espiritual y material que es nuestro cuerpo y que somos nosotros, tratar de escuchar mucho a los demás, escuchar evidentemente muchísima música. Si queremos, por ejemplo, ya hablando un poquito más estructuralmente, si tenemos una idea en particular para una pieza, qué sé yo, no, quiero escribir una música para una obra de teatro, música incidental. Entonces, obviamente, tener muy claro en qué momentos se divide, son cosas muy básicas que estoy seguro que todos saben, pero pues creo que nunca sobra decirlos. Tener en claro que una obra, sea la que sea, por ejemplo en este caso una obra de teatro, si tiene ciertas divisiones, saber que esas divisiones van a determinar el curso estructural de nuestra obra. Si esa obra, aparte de tener divisiones, evidentemente tiene protagonistas, saber que esos protagonistas van a nutrir digamos, el contenido temático de nuestra música. Si estos protagonistas, estos actores, dentro de unas estructuras separadas, van a tener una escenografía, esa escenografía también va a ser parte de lo que nosotros debemos, digamos, crear sonoramente para que acompañe la obra, en el caso de que estuviésemos hablando realmente de una obra incidental para una obra de teatro. Con esto quiero decir básicamente que tenemos que buscar digamos, la unión más cercana posible con lo que nosotros queremos suplir en la obra. Hay tantísimas razones para escribir música. Hay gente que escribe por despecho, hay gente que escribe por comisiones, hay gente que escribe por, no sé, para ganarse un puesto de trabajo, hay gente que escribe por miles de razones. Porque alguien falleció en su familia, alguien escribe porque está enamorado, alguien escribe por todas las razones que sean. Pero independiente de la razón que uno tenga, alguien escribe por contenidos humorísticos, alguien quiere hacer una pieza de humor con música, o sea, digamos, por las razones que ustedes quieran. Pero sea cual fuere la razón por la cual vamos a escribir, es importantísimo que nosotros ubiquemos la necesidad que nos impulsa a escribir y basados en esa necesidad, sea cual fuere, repito, tener un orden que determine el flujo de las ideas que vamos a decantar dentro de ese acto creativo musical en este momento. Definitivamente, yendo de hecho un poco más al lenguaje musical, el estudio de las formas musicales es absolutamente indispensable. Tener mucha claridad con respecto a la orquestación y en principio, si estamos apenas comenzando, ser conscientes que estamos en una búsqueda y que es muy probable que, y eso sucede con muchísimos compositores, con los grandes compositores también sucedió en un inicio, tratar de evitar hasta donde sea posible saturar de tantas ideas cuantas tengamos una sola obra, porque si no queda como este plato de comida con el cual vamos a echarle todos los condimentos que tenemos, pero no todas las... a ver, pudiera estar equivocado, pero digamos que pudiera no ser muy frecuente echarle miel a qué sé yo, a un plato de pulpos con calamares. Puede ser que sí se haga en algún lugar del mundo, pero no es muy usual de pronto. Entonces, no sé, como tratar de sopesar muy bien lo que estamos utilizando y lo que estamos haciendo para una obra determinada, ¿no? Tratar de buscar balance dentro de la creación. ¿Y cómo buscamos balance? Teniendo claridad, por ejemplo, en la longitud y el peso armónico que tienen las melodías que estamos creando. ¿Qué tan importante es una melodía? ¿Qué determina esa melodía dentro de una creación
independiente de la forma, si es una forma sonata, si es una obertura, si es una pieza de música colombiana o latinoamericana, independiente de eso. Básicamente es como tratar de nutrirnos en muchos aspectos, en el aspecto formal musical, pero también vivir con los sentidos muy abiertos y tratando de no eximirnos de lo que pueda ser definitivamente sano y enriquecedor para nosotros. Eso diría yo. Bueno, maestro Carlos Andrés, muchas gracias por todo este rato tan amplio y de tan amplios bagajes y conocimientos musicales y culturales. Esperamos en el Archivo Musical de Caldas en algún momento poder tener un espacio para contar con su obra, con una copia de su obra, para que también la podamos tener en físico y en algún momento poder también tener algunas ediciones o grabaciones si ese espacio llegara a consolidarse. No, un placer para mí, muchas gracias. Muy contento de tener este espacio, muy agradecido. Y por supuesto, para mí un placer. Desde ya cuentan con ellas y bueno, hasta una próxima oportunidad. Bueno, hasta luego y muchas gracias por ver nuestro blog del Archivo Musical de Caldas. Muchas gracias.